En las últimas semanas, el dólar volvió a caer en Uruguay y se ubicaba al cierre de ayer en 42 pesos. La baja del dólar en nuestro país forma parte de un contexto del debilitamiento de esa moneda muy extendido en el mundo. Eso ha suscitado debate sobre si el dólar está perdiendo su sitial de privilegio en el arreglo financiero internacional. Entonces, ¿es posible que el dólar pierda su papel de reserva de valor? ¿Hay competidores reales para pelear por ese sitio? Vamos a detenernos en esa discusión. Estamos con el economista Matías Consolandich de la consultora Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Ustedes? Muy bien. Matías, a ver, ¿es con esta perspectiva de lo que está pasando afuera que tenemos que mirar la caída reciente del dólar acá en nuestro país? Bueno, siempre hay muchos factores, ¿no?, que inciden en el movimiento del dólar. En el plano doméstico, de hecho, por ejemplo, hay expectativa por las decisiones de política monetaria que tome el Banco Central, ¿no?, ahora con su nuevo objetivo de inflación de 4,5%, que hizo bien explícito. Pero ciertamente que el mundo es un elemento importante y estas han sido semanas, como decían, de una desvalorización del dólar bastante extendida en muchos mercados. Esa caída del dólar, que comenzó a gestarse en los primeros anuncios arancelarios en Estados Unidos, fue muy marcada contra monedas de otros países desarrolladas, y de hecho el dólar cayó 6% frente a ese conjunto de divisas, entre las que están el euro o el yen, por ejemplo. En el caso de las monedas emergentes, al principio vimos aumentos del tipo de cambio, que luego se revirtieron, y punta a punta la caída en promedio más o menos es de 2%, y eso es una cifra que está muy en línea con lo que ocurrió acá en Uruguay. ¿Cómo encajan en todo esto los cuestionamientos que están apareciendo sobre el rol que cumple el dólar como activo seguro? Esa es una discusión que se ha instalado, ¿no? Pero la verdad es que con la magnitud de las variaciones que comentaba, no podemos ser muy categóricos de que obedece exclusivamente a eso. Hay otros elementos que están jugando y que pueden dar lugar a un dólar más débil, ¿no?, sin la necesidad de que nos vayamos a ese extremo argumental. No debemos perder de vista que venimos de un dólar extraordinariamente fuerte cuando uno lo mira en una perspectiva histórica. Contra el euro, hace un mes estábamos con los niveles más fuertes de dólar desde principios de los 2000. La brecha respecto al promedio de los últimos 50 años era de entre 20 y 25%. Entonces, desde ese lugar de tanta fortaleza cíclica, no nos debería llamar la atención de que hayamos tenido alguna desvalorización de la moneda estadounidense, máxime cuando la economía de Estados Unidos se está frenando y tenemos riesgo recesivo, ¿no? Es cierto que no es habitual ver oscilaciones de 8 o 10% frente al euro o frente al yen en tan pocas semanas, pero parece prematuro al menos atribuir esos movimientos enteramente a cuestionamientos sobre el rol que tiene el dólar en los portafolios de inversores institucionales. Con esto, Romina, tampoco quiero decir que no sean válidas las preocupaciones o sean válidas las dudas, sobre todo pensando en un horizonte de mediano plazo. A ver, ¿por qué lo decís, Matías? Bueno, porque en estas semanas no es que solo vimos una desvalorización del dólar, ¿no? Sino que también vimos subas en las tasas que pagan los bonos estadounidenses a plazos largos. Eso contrastó con la evolución de las tasas de los bonos de otros mercados que también se los considera seguros. Eso es un indicio de que estamos observando un menor apetito por la deuda americana, o que se le está empezando a asignar una mayor prima de riesgo por parte de los inversores. Esto puede ser producto de que, como comentamos otras veces en el programa, Estados Unidos tiene un déficit fiscal grande, ¿no? Y no hay muchas perspectivas de ajuste con este gobierno. Ahora, en este fenómeno también puede estarse reflejando algunas dudas sobre el rol del dólar como activo global de refugio, por todo el viraje tan radical que viene teniendo Estados Unidos en varios frentes con esta administración. Al final, las anclas de credibilidad con las que contaba Estados Unidos, que eran un elemento central en la fortaleza del dólar, están en tela de juicio, ¿no? Ciertamente que no están en la política fiscal,
que se han desdibujado en el cumplimiento de los compromisos internacionales y acuerdos globales, y también empiezan a haber cuestionamientos al manejo de la política monetaria. Sin ir más lejos, charlábamos la semana pasada de una posible remoción del presidente de la Fed. Reitero, todas estas son dudas que se empiezan a configurar, ¿no? Pero tampoco es que sea un hecho de que el dólar esté perdiendo su sitial de privilegio, entre otras cosas porque no es para nada evidente que hayan otros activos que puedan sustituir su papel en lo que es el arreglo financiero internacional. Te iba a preguntar sobre eso, a ver, ¿con qué vara deberíamos medir a otras monedas candidatas a sustituirlo? Y una moneda de referencia debería proveer activos que cumplan con al menos dos condiciones, ¿no? Deberían ser instrumentos seguros y deberían ser instrumentos líquidos. Seguros porque se le tiene que asignar una baja probabilidad al riesgo de que el gobierno no pague esos títulos de deuda, como ha venido sucediendo con los bonos del Tesoro americanos. Para eso, el gobierno que los emite, digamos, debe ser predecible con sus políticas económicas, debe ser fiscalmente responsable, tener un banco central independiente, que de alguna manera vele por cuidar el valor de esa moneda, ¿no? El atributo de liquidez se suma al atributo de seguridad y también tiene que ver con la profundidad que tiene que tener ese mercado, ¿no? Debería haber muchos de esos activos y los portafolios tienen que poder moverse fácilmente. La verdad es que el dólar cumple absolutamente con todas estas condiciones que decía. Claro. ¿Podemos poner algunos números para cuantificar qué tan extendido está el uso del dólar en el mundo? Sí, ahora, por ejemplo, el 55% de las exportaciones en todo el mundo se hacen en dólares. A nivel financiero, el mercado de divisas, casi el 90% de las transacciones que hay en ese mercado involucran al dólar, el 60% de los préstamos y depósitos que son internacionales son en esa moneda. Entonces, desde esa perspectiva es bien importante. También es central para lo que es la financiación de deuda de los países, ¿no? Alrededor del 70% de las emisiones de bonos públicos en los mercados globales se hacen en dólares y es el activo principal de las reservas internacionales que tienen los bancos centrales. El año pasado las estadísticas mostraban que el 60% de esas reservas se constituían en esa moneda. Entonces, todo esto de alguna manera habla de la importancia sistémica que tiene el dólar y de lo feo que podría ponerse el escenario global si por alguna razón esos instrumentos perdieran su atributo de libres de riesgo. ¿El euro o el yuan no podrían pasar a cumplir ese rol? Bueno, ahí hay un tema de volumen, ¿no, Romina? Hoy circulan en el mercado unos 27 billones de dólares en instrumentos del Tesoro americano. No hay oferta de ningún otro activo sustituto que la pueda reemplazar, ¿no? Porque si sumamos todos los bonos de los otros países del G7, por ejemplo, juntos, eso apenas llega a un monto similar del que decía para los bonos americanos. Europa podría tener alguna oportunidad en ese sentido si logra proveer de títulos en magnitud relevante vía emisión de eurobonos, por ejemplo, pero también hay que tener en cuenta que es una economía, primero, de un tamaño menor que la de Estados Unidos, y además que no estamos hablando de un único país, ¿no? Sino estamos hablando de un conjunto de países, y eso tiene otros problemas que hacen a diferencias en el manejo de la política fiscal, por ejemplo, de lo que necesitan unos, de lo que necesitan otros, y que complejiza la previsibilidad de las decisiones de política económica. En el caso de China, ahí la economía sí es de un tamaño más comparable, ¿no? Pero se requieren por lo menos mayores niveles de transparencia, se requieren levantar restricciones al movimiento de capitales, menores intervenciones estatales en diversos ámbitos, todo cosas que al menos no parece que vayan a ocurrir pronto. En el caso de China, sí, la economía sí es de un tamaño más o menos comparable, pero se requieren otro conjunto de cosas, ¿no? que hacen a transparencia, que hacen a levantar restricciones al movimiento de capitales, menores intervenciones estatales, todo un conjunto de cosas que tampoco parece que vayan a aparecer y que vayan a lograr que el yuan ocupe ese lugar, digamos que prontamente. Claro. Para cerrar, Matías, y con esto que estás comentando en líneas generales, a ver, ¿Estados Unidos no debería valorar este estatus de proveedor de activos seguros que el resto del mundo demanda? Totalmente, debería valorarlo y debería valorarlo
mucho. Justamente es esa condición lo que permite que Estados Unidos financie su deuda pública a tasas bajas, ¿no? Estados Unidos tiene un déficit fiscal grande que debe financiar y necesita que el mundo tenga apetito por estos títulos de deuda. Además, la propia supremacía del dólar reduce el costo de capital para todos aquellos que toman créditos en esa moneda. Por eso es que cuesta concebir que Estados Unidos tome medidas adrede que vayan contra el valor del dólar y contra el estatus del dólar como moneda de reserva. Pero la verdad es que estamos en tiempos de sorpresas y no hay que perder de vista que Trump y su equipo de asesores han manifestado en varias oportunidades que quieren una moneda más débil, que quieren una moneda más competitiva. Le han puesto énfasis en que la demanda del mundo por activos seguros americanos lo que conduce es una pérdida de competitividad y que afecta al sector industrial. En definitiva, Romina, es un tema muy grande al que la verdad es que tenemos que estar siguiendo bien de cerca en los próximos meses, porque obviamente tiene su correlato acá en Uruguay. Matías, gracias por este análisis. A ver si el dólar está perdiendo lugar como reserva de valor en el mundo. Obviamente lo seguimos, tal como decís. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Dale, me parece bárbaro. Un abrazo, chau.